Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y estamos hablando el día de hoy sobre nuestra salud gastrointestinal. Nos acompaña el doctor José Di Giorgio para hablarnos además del Congreso Nacional que se llevará a cabo en nuestro país. Doctor, un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias. Doctor, vamos a hablar sobre este congreso y esta actualización que se llevará a cabo la próxima semana, justamente finalizando el mes de junio, esta semana. Finalizando esta semana, día 29, 30. Y primero. Y primero, así es. ¿Dónde va a ser, doctor, y de qué se va a tratar? Bueno, es el Congreso Venezolano de Endoscopia o el Congreso de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Se va a llevar a cabo el jueves 29 en el Hospital de Clínicas Caracas. Vamos a tener casos en vivo de casos puntuales de terapéutica endoscópica, casos de alta relevancia, de alta tecnología, complejos. Y luego el 30 y primero son las charlas, el congreso propiamente dicho, en el Hotel Eurobuilding. Justamente sobre las actualizaciones que se llevarán a cabo en nuestro país, vamos a ver también esa novedad que hay para los pacientes actualmente. Mira, nosotros vamos a manejar desde terapéuticas bariátricas endoscópicas, que ahora el tema bariátrico está muy en boga. Bueno, hay opciones bariátricas más allá del balón intragástrico, vamos a hacer un par de procedimientos y también de procedimientos que vienen, que están sonando mucho como balones intragástricos, por ejemplo. Luego tenemos tratamiento endoscópico para la acalasia, que históricamente el tratamiento había sido quirúrgico y vamos a hacer un procedimiento endoscópico para el tratamiento de la acalasia y luego tratamientos dentro de la vía biliar, o sea, tratamientos de piedras en la vía biliar que antes necesitaban procedimientos quirúrgicos. Vamos a hacer una colangioscopia, que es una endoscopia con un endoscopio ultra fino y vamos a hacer tratamiento con láser de esas piedras que están ahí, ¿no? Cuando nos habla sobre las vías biliares, también están algunos órganos involucrados, por ejemplo la vesícula biliar, que normalmente siempre nos han dicho que esto no se opera porque estas piedras o esta litiasis no se puede extraer, sino que hay que sacar completamente toda la vesícula, correcto. La vesícula. ¿Sigue siendo esto una realidad? Sí, sigue siendo una realidad. Bueno, vamos a hablar en el contexto de la actualización que da el Congreso de algunas opciones para determinado grupo de pacientes en donde se puede hacer un abordaje de la vesícula y en lugar de tener que extraer la vesícula, se le genera un drenaje alterno, que no es su drenaje natural y que puede ayudarnos a evitar que esa vesícula se complique a mediano plazo, pero eso es para un subgrupo de pacientes. Claro, eso es como estos pacientes que apenas están comenzando a presentar esta litiasis. No, de hecho es para pacientes que no se pueden operar. Okay. O sea, pacientes muy mayores o pacientes que tienen patologías muy complejas, que por ejemplo cardiópatas muy severos, que no aguantarían lo que llamamos una anestesia. Esos pacientes hay una opción endoscópica para ellos y esa opción, pues tenemos unos invitados internacionales. Trajimos al doctor Lázaro Arango, que es expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, un fantástico cirujano endoscopista que hace muchísimo ultrasonido endoscópico y que nos va a hablar de este tipo de cosas. Tenemos a la doctora Leticia Moreira del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar de cáncer gastrointestinal en líneas generales, es experta en ese tema, y al doctor Jorge Amil, que es portugués y que viene a hablarnos de estenosis esofágica o estrecheces esofágicas en niños y el manejo de las estrecheces que son recurrentes. O sea, que a pesar de lo que hacemos, se reproducen y se reproducen y se reproducen. Eso es, entre otras cosas que vamos a tener, pues trajimos 3 invitados que nosotros consideramos de lujo para que nos actualicen en temas que están en boga, ¿no? Por supuesto, doctor. También le vamos a pedir a nuestro equipo que nos coloquen en pantalla también la información sobre este congreso para que usted pueda observarlo. Y además, doctor, nos está hablando sobre los invitados nacionales e internacionales que van a estar presentes para enriquecer justamente esta actualización en beneficio de los pacientes, porque los pacientes se ven beneficiados y hemos hablado desde hace muchísimo tiempo sobre la utilización de robóticas, de endoscopias y de cirugías mínimamente invasivas. Y también en la parte de la endoscopia, muy acompañada de las actualizaciones de gastroenterología. Nos hablaba hace unos minutos sobre la parte biliar. Yo le preguntaba justamente por la vesícula, pero explíquenos un poco, además de la vesícula, dónde puede contribuir y favorecer este tipo de mecanismo, de técnica, de aparatología para ayudar al paciente. Sí, la endoscopia se ha limitado de alguna manera a tratar no la vesícula, pero las vías biliares, las vías excretoras de la bilis, ¿no? La bilis se produce en el hígado y sale a través de una serie de conductos, los hepáticos y luego el colédoco. Cuando hay piedras en esos conductos es donde entra a actuar la endoscopia.
Esa es lo que hace que la bilis no pueda drenar adecuadamente a través de estos conductos, es lo que hace que algunos pacientes se pongan amarillos, ¿no? Y tengan ictericia. Y cuando están ahí, pues nosotros podemos actuar. Históricamente, cuando las piedras eran muy grandes y eran muy difíciles de extraer, el paciente igual tenía que ir a cirugía. Y ahora, con el advenimiento de la colangioscopia, que es esto que viene a ayudarnos y a mostrarnos el doctor Arango, y la presencia del láser para la destrucción de estas piedras, pues entonces ya estos pacientes no se tienen que operar. Estos pacientes podemos entrar y en un solo procedimiento destruir las piedras y extraerlas todas. Y la verdad es que es un avance bien importante para los que hacemos vías biliares, ¿no? Claro, es importante y además las técnicas que ayudan también a favorecer a hacerlo de una forma más amigable, tanto para el cirujano como para el paciente, y las recuperaciones, porque siempre preguntan sobre la recuperación. Sobre todo que la tasa de complicaciones es muchísimo más baja, los pacientes, eso es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria, el paciente se va para su casa el mismo día. Entonces, la verdad es que la diferencia en cuanto a calidad de vida, recuperación y a reintegrarse a sus actividades regulares es espectacular. Por acá nos escribe José Alberto y nos dice lo siguiente: saludos, mi abuela es una señora de 83 años y ha tomado de todo durante estos años, pero no ha dejado de sufrir de diversos trastornos en el estómago. Toma a diario omeprazol. ¿Esto lo está haciendo bien? Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si el omeprazol está bien o mal indicado, porque a veces el problema no es en el estómago, a veces el problema es en el colon. O sea, hay que evaluar los síntomas de la paciente y saber si de alguna manera ese omeprazol la puede estar beneficiando o no de lo que tuviera. Pero en líneas generales no puedo establecer si lo está haciendo bien o no simplemente con la descripción que me da. Sí, por supuesto. Yo leo esta pregunta porque Claro. Justamente nos decía, ¿lo está haciendo bien? Y bueno, lo que hay que hacer bien es, bueno, visitar al médico para que evalúen su condición de salud y cuáles son todos esos trastornos gastrointestinales que pueda estar presentando esta señora de 83 años. Claro. Y que además no solamente es por la edad, debemos hacerlo en cualquier edad también, porque a veces como las personas jóvenes también vemos cómo hoy en día empiezan a automedicarse y a tomar una serie de tratamientos o incluso estas bombas de protón, estos protectores gástricos, para decir, bueno, yo me estoy cuidando del estómago, pero siguen haciendo una serie de actividades, consumo de alimentos o de bebidas que no están contribuyendo formalmente a esto. Como dices tú, uno de los elementos más preocupantes que tenemos hoy en la gastroenterología es el abuso de la automedicación. El abuso de los protectores, de los inhibidores de bomba de protones o protectores gástricos, entre otros medicamentos, muchos de la trimebutina, por ejemplo, que a veces lo que hacen es retrasar que el paciente o la persona vaya al médico y retrasa el diagnóstico y hace que el paciente llegue en otra fase de la enfermedad. Y hablo que puede ser cáncer, pero puede no serlo. Enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Síndrome de intestino irritable, muchas patologías que lo que se hace es que se retrasa el diagnóstico porque el paciente se ha automedicado y bueno, sí, mejora temporalmente, pero al final no resuelve lo que tiene. Por supuesto, doctor. Vamos a hablar en la próxima parte sobre las actualizaciones que siguen estando en nuestro país y que además se dan debido a estos encuentros médicos que se hacen en Venezuela, estos congresos de endoscopias que involucran también a los diferentes especialistas en esta área, en la salud gastrointestinal, como es el caso del doctor José Di Giorgio, que nos seguirá acompañando en la próxima parte, quien es médico gastroenterólogo. Recuerden, sus preguntas y comentarios son importantes, los pueden hacer en las redes sociales, tanto por @salud_gb y por @DanielaJSalas. Gracias por los mensajes que nos están mandando también por el Día del Periodista. Y yo aprovecho también para felicitar a mi equipo, a Alberto Mesa, a José Francisco Carvajal y también a Andrés, que nos acompaña en la producción y nos acompañan día a día en diferentes papeles, tanto en redes sociales, la elaboración de micros, toda la estructura que usted ve al aire, no solamente la hago yo, sino todo un equipo, y además Joshua, que nos está acompañando también en la interpretación en todo este proceso, y a todo el equipo técnico y de producción, tanto a los camarógrafos como a nuestro director Víctor, que está allí con nosotros, a nuestros operadores en general. Gracias por acompañarnos siempre. Sin ustedes no pudiéramos hacer este trabajo.